Hola, buenas tardes. El día de hoy, viernes 21 de noviembre del 2025, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán celebrará sesión pública presencial, en la que se analizarán 3 juicios de la ciudadanía. Primero, se analizarán 2 juicios promovidos por una regidora del Ayuntamiento de Morelia por actos y omisiones atribuidas al presidente municipal y otras autoridades municipales, lo que desde su perspectiva vulnera su derecho al desempeño del cargo. Por otra parte, se analizará y resolverá un juicio de la ciudadanía promovido por un diputado del Congreso del Estado por actos que atribuye a la mesa directiva, al considerar que se vulneró, entre otros, su derecho al ejercicio del cargo y a la libertad de expresión. Demos paso, pues, a las magistraturas, quienes ya se encuentran dentro del salón de plenos, para llevar a cabo la sesión de este día, por lo que les agradecemos nos sigan en nuestros canales de comunicación y redes sociales. Gracias por tan solo el favor de su atención. Muy buenas tardes, magistradas, magistrados, público que nos acompaña y nos sigue en las transmisiones de este órgano jurisdiccional. Siendo las 14 horas con 42 minutos del viernes 21 de noviembre de esta anualidad, con fundamento en los artículos 63 y 64 del Código Electoral y 8 fracciones 1 y 9 del Reglamento Interior, da inicio la sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado convocada para esta fecha. Secretario General, por favor, a constar el quórum legal de asistencia de las magistraturas e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para sesionar al estar presentes las magistraturas integrantes de este pleno. Los asuntos por analizar lo constituyen 3 juicios de la ciudadanía, cuyos datos de identificación fueron establecidos en la convocatoria y aviso de sesión pública. Muchas gracias, magistradas, magistrados. A su consideración el orden del día. Si están de acuerdo, les pido manifestarlo en votación económica, por favor. Presidenta, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Aprobado el orden del día y empezando con el primer punto, le pido a la secretaria instructora y proyectista Enia Cineat Sepúlveda Guerrero dé cuenta con los proyectos presentados por la ponencia de la magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. Con su instrucción, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio de la Ciudadanía 240 de 2025, presentado por una regidora del Ayuntamiento de Morelia en contra del presidente municipal y el secretario del citado ayuntamiento por la omisión de dar respuesta a 2 solicitudes de información previo a una sesión de cabildo, lo que a su juicio vulneró su derecho político electoral de ser votada en el ejercicio del cargo. En el proyecto se propone declarar existente la violación al derecho de la actora, ya que se encuentra acreditado que la autoridad contestó las solicitudes de información hasta que promovió el juicio, lo que la privó de emitir un voto informado. Por ello, se estima necesario conminar a las responsables para que en lo sucesivo den respuesta a las solicitudes de información relacionadas con las sesiones en término breve y oportuno, o bien verifiquen que las áreas técnicas que tengan la información lo realicen, así como ordenarles que en la próxima sesión pública incorporen en los puntos del orden del día el conceder el uso de la voz a la actora para que de estimarlo se manifieste respecto de los 2 puntos relacionados con sus solicitudes. Ahora, tomando en consideración que tratándose de omisiones el estudio no se agota con el análisis de su subsistencia, sino que se deben corroborar elementos suficientes para verificar que la contestación cumple con lo solicitado, se propone determinar que la respuesta fue congruente, ya que lo que se puso a su consideración fueron autorizaciones previas a la contratación de obligaciones a corto plazo y a la celebración de convenios futuros, así como porque no existe la obligación de generar documentos para atender solicitudes en lo individual ni en los términos de los peticionarios que lo requieran. Asimismo, se estima que la respuesta fue completa, al poderse constatar que conforme a su solicitud, la información ya generada se encuentra disponible para su consulta. En relación con el agravio de que se incumplió la normatividad al emitir el citatorio a la sesión, ya que no se adjuntó la información correspondiente, se estima infundado, toda vez que la normativa no especifica documentación adicional a la remitida que deba acompañarse a los citatorios, sin que ello implique que la regidora se encuentre impedida de solicitar
cualquier otra información que considere necesaria para ejercer un voto informado. Respecto de que la falta de información produjo una asimetría informativa que la colocó en desventaja, el agravio resulta inoperante, puesto que la actora no expresó con claridad que otras personas integrantes del ayuntamiento sí tenían elementos o contaban con la información que a ella no se le proporcionó. ¿Cuál documentación adicional a la portada es con la que tenían y qué consecuencia la puso en desventaja respecto de las demás personas? Tampoco acompañó pruebas ni en suplencia es posible deducirlas del expediente. Finalmente, se propone dar vista a la Contraloría Municipal y se dejan a salvo los derechos de la actora para que, si así lo considera, los haga valer ante el Instituto Electoral y la Auditoría Superior de Michoacán. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio 246 de este año, promovido por un diputado de la actual legislatura del Congreso del Estado para controvertir la interrupción del audio en la transmisión oficial de la sesión solemne del 22 de octubre, misma que atribuye a la presidencia de la mesa directiva. En primer término, en el proyecto se propone reconocer la competencia de este tribunal al tratarse de un hecho relacionado con el ejercicio del cargo de representación popular. Respecto del fondo, se proponen infundados los agravios. La ponencia establece que, a partir de la verificación del video aportado, de los enlaces digitales y del acta notarial, únicamente queda acreditado el hecho material consistente en la interrupción temporal del audio durante la intervención del promovente. Sin embargo, no existen elementos que permitan atribuir dicho corte a una orden, instrucción, señal o intervención de la presidencia de la mesa directiva o de cualquier otra autoridad del Congreso. El proyecto también destaca que la intervención del actor fue espontánea, no anunciada y fuera del procedimiento formal previsto en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Congreso, el cual regula cómo se realiza un posicionamiento en tribuna, las formalidades para solicitarlo y el tiempo que se concede para fijar una postura frente a un hecho social, político o histórico, sin que se advierta la presentación de alguno ni que hubiera solicitado la palabra, por lo que el hecho no se ubique en el ejercicio reglado en sus atribuciones parlamentarias. Con base en ello, se concluye que la interrupción del audio no constituye un acto de censura ni generó una afectación al derecho político electoral de ejercer el cargo del actor, pues no se le privó de realizar sus manifestaciones ni de participar en los trabajos legislativos y tampoco se le negó u obstaculizó alguna facultad inherente a su cargo. Es la cuenta. Muchas gracias, secretaria instructora y proyectista, magistrados, a su consideración los proyectos presentados. Si tienen alguna intervención. Muchas gracias. Me permitiré intervenir brevemente en el JDC 246-2025. Respetuosamente me aparto del sentido presentado y mis consideraciones que expondré en un voto particular ampliamente. Primero, comparto toda la argumentación presentada respecto a la competencia de este tribunal. En este tribunal tenemos muy claro las distintas atribuciones de los órganos constitucionales, en este caso del Poder Legislativo, y sabemos que hay actos parlamentarios o eminentemente de cuestiones internas en las que no tenemos incidencia. En este caso, al estar involucrado un derecho político electoral de un servidor público que forma parte del Congreso en el Estado, por supuesto que este tribunal tiene la competencia para analizar y en su caso determinar si hubo una vulneración o no a este derecho político electoral, con pleno respeto a los actos parlamentarios que en su caso llevan a cabo. En eso coincido eminentemente con el proyecto. No coincido en la determinación de fondo, porque a mi parecer, en un lenguaje con perspectiva de derechos humanos, sustentar la violación de un derecho, aún ante la acreditación de un acto que es como la supresión del audio en una sesión pública, a que haya una responsabilidad directa o no de un actuar de una autoridad, no lo comparto como postura personal, porque desde mi visión, las violaciones a derechos humanos se configuran por actos, omisiones u actitudes de aquiescencia, en este caso sin prejuzgar las responsabilidades, dado que no es el tema que se analizó, pero
con esta argumentación es con la que desde mi postura personal no comparto. Ahora bien, en este caso están inmiscuidos lo que es la libertad de expresión, las facultades del ejercicio de una función parlamentaria y la intervención en sesiones públicas. Entonces, desde mi óptica, el hecho de que el audio, aun cuando no sea atribuido a una actuar deliberado de la autoridad señalado como responsable, sí puede vulnerar en su caso derechos político-electorales. Es decir, aunque no haya una imputabilidad directa a una autoridad responsable, considero que sí se puede declarar si hubo una afectación o no a los derechos político-electorales de un servidor público. Desde mi perspectiva, sí la hubo. Y por lo tanto anuncio un voto particular en este tema. Muchas gracias, sería cuanto. Si tienen algún otro comentario, de no ser así, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Magistrada Yurisha Andrade Morales. A favor. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. En nuestra consulta. Magistrado Adrián Hernández Pinedo. A favor de los proyectos. Magistrado Eric López Villaseñor. A favor de los proyectos. Magistrada Presidenta Mely Giselle Navarro Lepe. A favor con el juicio de la ciudadanía 240 y en contra del juicio de la ciudadanía 246, anunciando mi voto particular. Presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados en los términos siguientes. Respecto al JDC 240, por unanimidad de votos, y con relación al JDC 246, por mayoría con el voto particular anunciado por usted. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 240, este tribunal resuelve. Primero, se declara existente la violación al derecho político electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo de la actora, dado que se privó su derecho de emitir un voto informado y razonado en la sesión ordinaria de 8 de octubre, al no haberle entregado la información que solicitó de forma oportuna. Segundo, se ordena dar vista a la Contraloría del Ayuntamiento de Morelia para que, en plenitud de sus atribuciones, determine lo que corresponda, en términos de la vista referida en el apartado correspondiente. Tercero, se dejan a salvo los derechos de la parte actora para que, de considerarlo pertinente, haga valer los hechos que a su juicio constituyen irregularidades ante el Instituto Electoral de Michoacán y la Auditoría Superior de Michoacán en la vía y términos que estime pertinentes. Cuarto, se conmina a las autoridades responsables para que, en lo sucesivo, atiendan oportunamente las solicitudes de información presentadas por la actora, o bien verifiquen que las comisiones o áreas técnicas que cuenten con la información lo realicen. Asimismo, se les ordena cumplir en la forma y términos señalados en la presente sentencia. Por otra parte, en el juicio de la ciudadanía 246, este tribunal resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente juicio de la ciudadanía, al estimarse que el hecho denunciado guarda relación con el derecho político electoral de ser votado en su vertiente del ejercicio del cargo. Segundo, se declara inexistente la vulneración a los derechos político-electorales de la parte actora al no desprenderse afectación material al ejercicio del cargo ni acto intencional de censura. A continuación, le pido a la secretaria instructora y proyectista, Oliva Zamudio Guzmán, dé cuenta con el proyecto presentado por la ponencia del magistrado Eric López Villaseñor. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de la ciudadanía 228 de este año, formado con motivo de la demanda promovida por Verónica Zamudio Ibarra por su propio derecho y en su calidad de regidora integrante del Ayuntamiento de Morelia, en contra del presidente, secretario del Ayuntamiento y secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, todos del citado órgano colegiado, por la presunta violación a su derecho político electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio al cargo. En primer lugar, la actora se agravia por la supuesta violación a su derecho de petición y acceso a la información, derivado de una indebida contestación a 2 solicitudes de información relativas al proyecto denominado Construcción e Implementación del Sistema de Transporte por Cable en Morelia. Al respecto, se propone calificar parcialmente fundado el agravio, pues la respuesta dada a una de las solicitudes planteadas no fue atendida de forma completa, lo cual podría generar una afectación al desempeño de su cargo.
También se inconforma sobre la discusión y aprobación de los puntos 6.1 y 6.2 del orden del día de la sesión de Cabildo de 10 de septiembre, sin que previamente se le hubiera entregado la información y documentación soporte, vulnerando su derecho a un voto informado y razonado. Al respecto, igualmente se propone el agravio como parcialmente fundado, porque si bien se con todas las formalidades establecidas en el reglamento de sesión, se adjuntó la documentación que se consideró suficiente para tratar los puntos ahora controvertidos. Esto es que, en tiempo y forma, la actora solicitó información que consideró necesaria para tratar los multicitados puntos del orden del día, lo cual no fue entregada previo a la sesión de Cabildo para que estuviera en posibilidad de emitir un voto informado y razonado al respecto. Finalmente, se inconforma por la supuesta omisión del presidente municipal de someter a votación económica la moción suspensiva planteada en relación con los puntos del orden del día que nos ocupan. Al respecto, se propone el agravio como infundado, porque contrario a lo manifestado por la actora, de autos no es posible desprender que, efectivamente, durante las intervenciones haya solicitado alguna moción, mucho menos que fuera ignorada. En consecuencia, ante lo parcialmente fundado de los dos primeros agravios, es que se propone medidas de restitución y no repetición de conformidad con los efectos precisados en la consulta. Es la cuenta, presidenta, magistradas, magistrados. Muchas gracias, secretaria instructora y proyectista, magistradas, magistrados. A su consideración, si alguien desea hacer alguna intervención al respecto. Adelante, magistrada Alma. Gracias, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. En este asunto yo comparto en esencia lo que propone en este proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía 228 del 2025. Sin embargo, me voy a permitir emitir un voto concurrente porque tengo algunas divergencias en cuanto a el abordar el estudio de algunas de las peticiones. Ya lo decían en la cuenta, la regidora solicita información a través de relacionados con dos puntos del orden del día de la sesión del 10 de septiembre, el 6.1 y 6.2. En cuanto al 6.1, comparto y coincido con el análisis y la propuesta de estudio que se hace en el proyecto. Sin embargo, ya en el 6.2 sería en el que yo me apartaría por lo siguiente. En este se está calificando que de los 10 puntos de los cuales solicita información la regidora, no se respondieron a los listados en el orden 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Y desde mi punto particular de vista, los que efectivamente no dio respuesta son únicamente a los puntos 2, 3 y 10. Y lo voy a resumir en el por qué considero que en este caso la autoridad responsable sí dio respuesta a la información solicitada respecto de esta solicitud efectuada el 9 de septiembre, es decir, un día antes de la sesión. Y esto es porque la actora vincula sus 10 puntos de solicitud con un tema central, que es el dictamen de comodato a 99 años relativo a la estación 7 del sistema del teleférico en Morelia. Y estos 10 puntos tienen que ver precisamente con la información. A mí me parece que de la información y documentación que responde la autoridad responsable, no lo hace enlistándolos de uno por uno, sin embargo, todos ellos tienen que ver precisamente con la materia esencial de esta solicitud de información. Ahora bien, ¿en qué sería, además de esta cuestión que me parece y que yo no compartiría en el análisis correspondiente? Es que hay 3 puntos en los cuales la autoridad responsable no dio respuesta de manera específica porque además no está solicitando acceso a la información, sino que son en concreto 3 solicitudes de actuación administrativa en las que solicita instruir a las comisiones a incorporar documentación, emitir adendas, vincular a Protección Civil a emitir dictámenes de riesgo y el tercero a diferir la discusión y votación de puntos del orden del día. Entonces, en esta parte es en la que yo considero
que no corresponde solamente con la entrega de la información relacionada con el comodato de la estación 7 del teleférico, sino que implica una actuación adicional por parte de las responsables y no se limita únicamente a la entrega de la misma. Y la otra parte en la que no acompañaría el proyecto es en el análisis de la moción suspensiva a la que hace referencia la parte actora, toda vez que durante el desarrollo de esta 17ª sesión, realizada el 10 de septiembre, como ya lo mencioné, en mi perspectiva, este planteamiento no debería de ser análisis del juicio de la ciudadanía, sino que más bien se constriñe a la organización interna que debe de regir la dinámica de un ayuntamiento y que por eso se encuentra excluida del control jurisdiccional, basado esto en la jurisprudencia de la Sala Superior 6 del 2011 de rubro ayuntamientos. Los actos relativos a su organización no son impugnables en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Entonces, de manera esencial, esos serían los argumentos por los cuales, si bien voy a acompañar el proyecto, emitiré el respectivo voto concurrente. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias, magistrada Alma. ¿Alguna otra intervención, magistrados, magistrada? A mí me gustaría también hacer alguna argumentación respecto a este proyecto, más que en el sentido del proyecto que anuncio que lo voy a acompañar con una emisión de un voto razonado en algunas cuestiones, pero me parece un punto importante para explicar y argumentar ante la ciudadanía la competencia que tiene este tribunal respecto a otros órganos constitucionales. Por un lado fue el Congreso del Estado y ahora, como lo señalaba la magistrada Alma, con un ayuntamiento, con el cabildo de un ayuntamiento. ¿Cuál es la competencia que tiene este tribunal electoral? Y lo comentaba acertadamente la magistrada Alma, con lo que coincido. Hay actuaciones con las que este tribunal, en pleno respeto a las funciones del órgano, en este caso del ayuntamiento, no somos competentes. Y lo citaba la magistrada, los actos relativos a su organización no son impugnables en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. No obstante, hay otros derechos que son competencia de este tribunal y que están relacionados o que se viven día a día en el quehacer de estos órganos. Y prueba de ello, en este caso, es el derecho de petición o el derecho de acceso a la información también que tienen los integrantes de un ayuntamiento para poder conocer las funciones o para poder conocer actuaciones o cuestiones relacionadas con sus funciones y facultades, o bien con la emisión de un voto debidamente razonado en las sesiones de cabildos que ellos conllevan. Y esto está relacionado precisamente con el derecho político electoral del ejercicio de su cargo como servidor público, que son las cuestiones que este tribunal analiza. En este caso es el derecho de petición el que está vinculado con este derecho político electoral, porque la competencia precisamente de este tribunal es, bien, vemos el derecho a votar y ser votado. En este caso, el ejercicio del cargo es una parte del derecho a ser votado, pero también hay otros derechos humanos o derechos fundamentales intrínsecamente vinculados con estos derechos, como son la libertad de expresión o como en este caso el derecho de petición. Entonces, únicamente esta argumentación es para centrar y destacar esta competencia que tiene el tribunal con pleno respeto a las autonomías de otros órganos o de otras autoridades, pero sí cuál es la vinculación que tenemos para tener competencia en cuestiones, y precisamente son los derechos político-electorales de votar, de ser votado, en este caso del ejercicio del cargo, o bien aquellos derechos fundamentales relacionados. Sería cuanto, y acompañaré el proyecto con la emisión de un voto razonado que anuncio en este momento. Muchas gracias. Adelante, magistrado Adrián. Muchas gracias, Presidenta, magistrado. Pues yo quiero aprovechar la ocasión para plantear y fijar el posicionamiento respecto a este punto que se ha tocado, y es el relativo a los alcances de la competencia que tiene el tribunal cuando quienes comparecen a promover
son personas que integran el órgano legislativo, que es el Congreso del Estado, o bien en su caso los integrantes de los cabildos en los ayuntamientos. Y es que para el caso de los congresos, nuestra competencia se encuentra más restringida, puesto que aquí las personas que lo integran, el límite o la línea que cursa para poder determinar si somos competentes o no, es identificar si el acto se encuentra estrechamente vinculado con el ejercicio de su desempeño de su encargo, y distinguirlo de aquellos que corresponden meramente a actos parlamentarios. Desde mi punto de vista, la distinción que yo advierto respecto a aquellos que tienen que ver con derechos de personas que integran ayuntamientos es que en el caso de la Ley Orgánica Municipal sí reconoce la atribución de las personas regidoras de vigilar las actuaciones que desarrolla el propio órgano colegiado. Entonces, en esa medida, pues tiene un digamos, un abanico de protección más amplio en cuanto a lo que tiene que ver con las solicitudes de acceso a la información pública. Ahora bien, yo quisiera comentar también que he identificado que varias de las solicitudes de información pública en realidad corresponden más bien a peticiones, porque desde mi punto de vista, si bien se solicita información que aparentemente es pública, lo cierto es que se trata de información que no ha sido generada. Es decir, el acceso a la información pública corresponde a aquella información que ya la autoridad la generó y entonces puede ser consultada por particulares o bien por los propios miembros de los órganos colegiados. Y hay aquellas que se solicitan como si se tratara de información pública, pero lo cierto es que no ha sido generada todavía por la autoridad y entonces se convierten por sí mismas en peticiones. Es decir, solicitan información que no se ha generado y esto obliga a la autoridad o bien a generarla o en su caso a manifestar la imposibilidad o bien a realizar los actos que correspondan. En ese sentido, yo acompañaré el proyecto porque conforme a lo que se ha circulado, entiendo que lo que se ordena a la autoridad responsable es que atienda la solicitud de manera en los términos en que se ha planteado y de esta forma en los efectos, como nosotros no sabemos si esa información es existente o no, en el efecto le ordenamos entrega o bien manifiesta, porque digamos que a priori nosotros no sabemos sobre la existencia de la misma. Entonces, por esas razones es que yo acompañaría el proyecto que se presenta por el magistrado, pero sí quería dejar patente las razones por las cuales se justifica el sentido de mi voto. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado. ¿Alguien más desea intervenir? Con gusto, magistrado Eric. No venía preparado, una disculpa. Pero primero, pues obviamente agradezco el voto concurrente, magistrada Alma, y el voto razonado, magistrada Giselle. Luego, ya lo hemos comentado en este espacio, la línea es muy delgada entre el derecho administrativo, el derecho legislativo, o el derecho que rige en este caso al órgano municipal, o en el caso luego que nos toca atender situaciones relativas al funcionamiento del Congreso, pues lo que regula el funcionamiento del Congreso del Estado de Michoacán. Sin embargo, en el caso, sí la ponencia realizó una distinción entre lo que es propiamente de la norma orgánica del ayuntamiento o del gobierno municipal y lo que corresponde expresamente al desempeño del cargo de la regidora, que en este caso es la actora. Es decir, hicimos la valoración y a nuestra manera de ver las cosas, efectivamente sí se da una vulneración al derecho de ser votado en la vertiente del desempeño del cargo. Por eso lo estamos justificando así. Entendemos que al ser un órgano colegiado e integrado por 5 magistraturas, pues no tenemos por qué opinar igual. Sin embargo, para nosotros, así como lo proyectó la ponencia, sí hay
en este caso de la moción por lo menos, sí hay intrínseca una vulneración al derecho de la regidora, porque como lo dijo muy bien el magistrado Adrián, es más amplia la función de las personas regidoras en cuanto a integrantes de este órgano, que es de vigilancia además de los gobiernos municipales. Y efectivamente, como ya se mencionó, lo que se le está ordenando a la autoridad responsable es no la entrega de la información, porque efectivamente no sabemos si la tenga, si no la tenga. No es una atribución, además de este órgano, sino que conteste, precisamente identificando que luego estamos no ante la solicitud de información, sino ante el ejercicio de un derecho de petición. Y en todo caso, la autoridad responsable tendrá que contestar sí, tendrá que contestar no, si la tengo, no la tengo, sí la tengo, pero no la generé yo. En fin, ya la autoridad responsable tiene la posibilidad de contestar o de decir por qué no puede atender el derecho de petición o en este caso el derecho de solicitud de información. Agradezco la participación. Gracias. Muchas gracias, magistrado Eric. Me parece sumamente importante los argumentos vertidos en esta mesa y solo voy a hacer una pequeña aclaración. Yo comparto su proyecto, al contrario, está descrito y está argumentado cómo en este proyecto las manifestaciones, a lo mejor me colgué de su proyecto para hacer promoción de la competencia del tribunal, pero precisamente en su proyecto se destaca cómo el derecho político electoral de ser votado en la vertiente del ejercicio del cargo tiene que ver con el derecho de petición y tiene que ver con el derecho de acceso a la información para poder ejercitar precisamente las facultades que tienen los integrantes de un ayuntamiento. Yo coincido y mi voto razonado va más bien en otro sentido por la cuestión, voy a ampliar un poquito el panorama de las atribuciones que tiene este Tribunal Electoral también cuando se señalan algunas cuestiones de violencia política en razón de género en escritos de JDC. Pero la argumentación aquí vertida en la cuestión del desarrollo del derecho político electoral, del ejercicio del cargo de un servidor público, yo coincido con todo lo planeado y lo plasmado en el proyecto que usted presenta y creo que así es, o sea, únicamente es manifestarle a la ciudadanía y a los servidores públicos que después concurren como actores en este tribunal, que claro que garantizamos y protegemos sus derechos y también manifestarle a la ciudadanía que parte, porque podrían decir, bueno, es un tribunal electoral, pero ¿qué tienen de competencia o por qué tienen que estar tutelando cuestiones que son del Congreso o del Ayuntamiento? Precisamente en el proyecto presentado por el magistrado Eric y anteriormente por el de la magistrada Alma, que guardan una temática similar, es que se expone y se explica cómo la facultad de un tribunal electoral incide en un órgano como el Congreso o como los ayuntamientos, y nuestro vínculo de competencia es precisamente este ejercicio del cargo, que es un derecho político electoral y que incide en otros derechos, pero por supuesto que acompaño la argumentación que sustenta en el proyecto, como previamente el de la magistrada Alma. Y únicamente ¿es cuánto? Si tienen alguna otra intervención, agradezco también profundamente sus reflexiones, que creo que son muy bien atinadas para informar a la ciudadanía del trabajo y la competencia que tiene este tribunal en la garantía y protección de los derechos. Si no hay otra intervención, secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Magistrada Yuri Chandra de Morales. A favor. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. A favor, con la emisión del voto concurrente en los términos de mi intervención. Magistrado Adrián Hernández Pinedo. A favor. Magistrado Eric López Villaseñor. A favor. Magistrada Presidenta Meli Gisela Navarro Lepe. A favor, con mi voto razonado. Presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad con los votos concurrentes y razonados anunciados por la magistrada Baena y usted. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 228, este tribunal resuelve
Primero, se acredita la vulneración al derecho político electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo de la actora, en relación con su solicitud de petición e información de 9 de septiembre en los términos precisados en la presente sentencia. Segundo, se declara existente la violación al derecho político electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo de la promovente, relativa a que se le privó su derecho de emitir un voto informado y razonado en la sesión ordinaria de 10 de septiembre, al no haberle dado respuesta oportuna y completa a la solicitud de petición e información de 9 de septiembre. Tercero, se ordena al presidente municipal, así como a la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, cumplir en la forma y términos señalados en el apartado de efectos de la presente sentencia. Cuarto, se apercibe a las autoridades responsables para que en lo subsecuente atiendan en un plazo breve y oportuno las solicitudes que sean formuladas por la parte actora, atendiendo a la naturaleza de sus funciones como regidora. Quinto, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral dar vista a la Contraloría del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, así como al Instituto Electoral de Michoacán, conforme a lo expuesto. Magistradas, magistrados, al haberse resuelto los asuntos listados en esta sesión, siendo las 15:16, se da por concluida la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, agradeciendo a todos por su presencia y seguimiento. Muchas gracias.